Anoche, Donald Trump explotó en las redes sociales. Publicó cientos de mensajes, uno tras otro, cada vez más caóticos y descontrolados. Pero lo que hizo no es solo un arrebato impulsivo. Lo que está sucediendo va mucho más allá de eso. ¿Te imaginas qué tan grave es que un expresidente mande a la FBI a realizar una redada en una oficina electoral? Trump acaba de acusar nuevamente el fraude electoral y con eso pone en duda la legitimidad de todo el proceso. ¿Por qué sigue actuando de esta manera sabiendo que las cortes y las pruebas lo contradicen? La pregunta no es solo qué está pasando ahora, sino qué significa para el futuro de nuestras instituciones. Cuando un expresidente sigue avivando el fuego de la desinformación con una retórica incendiaria, no solo se arriesga a deslegitimar el proceso electoral, sino a dividir aún más a la nación. El hecho de que continúe con estas acciones, a pesar de los fallos judiciales en su contra, nos lleva a cuestionarnos. ¿Está realmente buscando una salida democrática o está abriendo las puertas a un escenario mucho más peligroso? Quédate para descubrir lo que nadie está diciendo en voz alta. Lo que vimos anoche con Trump no fue un incidente aislado. Este tipo de comportamiento ya está convirtiéndose en parte de un patrón preocupante. No solo ataca a sus opositores, sino que amenaza con desmantelar todo lo que se ha considerado un pilar de la democracia. Mientras las redes sociales ardían con sus publicaciones, Trump seguía insistiendo en que la elección de 2020 fue robada, alegando teorías descabelladas sobre el fraude electoral. Pero aquí hay una pregunta clave. ¿Qué significa realmente este comportamiento para la estabilidad política de Estados Unidos? Cuando un expresidente sigue avivando el fuego de la desinformación con una retórica incendiaria, no solo se arriesga a deslegitimar el proceso electoral, sino a dividir aún más a la nación. El hecho de que continúe con estas acciones a pesar de los fallos judiciales en su contra nos lleva a cuestionarnos. ¿Está realmente buscando una salida democrática o está abriendo las puertas a un escenario mucho más peligroso? La verdad es que lo que Trump está haciendo no es solo hablar por hablar, está intentando mover fichas en un tablero mucho más grande. Ayer mismo lanzó una acusación absurda contra Barack Obama, llamándolo traidor. Pero lo más impactante es que no se quedó ahí. Trump, al borde de la obsesión, volvió a mencionar que el fraude electoral de 2020 fue orquestado por China y la CIA. Lo afirmó con una seguridad desbordante, repitiendo teorías de conspiración que muchos ya habían desmentido. Aquí es donde la historia da un giro aún más sombrío. Trump no solo lanza acusaciones, está influyendo en su base de apoyo de manera peligrosa. Y lo más aterrador es que sigue construyendo una narrativa que pone en tela de juicio la integridad de las instituciones. Lo que no ha negado es lo más inquietante. Sus seguidores lo escuchan. Lo que estamos viendo no es solo un discurso político, sino una máquina de desinformación que amenaza con devorar la democracia misma. Lo que está sucediendo no es nuevo. Ya hemos visto a Trump usar tácticas extremas en el pasado, pero lo que estamos presenciando ahora tiene una intensidad inédita. Recordemos cómo reaccionó hace años frente a las protestas en Charlottesville o cómo impulsó la idea de un enemigo dentro en su campaña. Lo que está haciendo ahora es peor, una constante apelación a la paranoia, una búsqueda incesante de enemigos que no existen y una incitación al desorden. Todo esto está alcanzando niveles que ya no deberían ser normales. Y aquí está el verdadero problema. Trump está normalizando lo impensable. Está haciendo que la desinformación, la mentira y la intimidación sean tácticas políticas aceptables, mientras la nación observa en silencio. Esto no solo daña su credibilidad, sino que está corroyendo las bases de lo que alguna vez consideramos como un proceso electoral limpio y justo. ¿Es esta la nueva normalidad? ¿Estamos condenados a seguir viendo a un hombre que, en su obsesión por el poder, está dispuesto a hacerle un daño irreversible a las instituciones que sustentan nuestra democracia? Ayer, Trump dio un paso más allá de las palabras. En su ataque sin freno, acusó a Alex Spray de ser un terrorista doméstico, basándose en una imagen distorsionada de la realidad.
Lo peor es que no solo deslegitima a sus opositores, está deshumanizándolos. Al calificar a personas como Alex Spray de terroristas, Trump está haciendo algo mucho más peligroso que simplemente atacar. Está sembrando el odio y la división. Pero aquí está lo que realmente cambia el juego. No es solo lo que dice, sino lo que hace. Mientras su retórica se vuelve cada vez más incendiaria, la violencia y las amenazas en su nombre crecen. Trump ha desbordado los límites de lo que sería aceptable en cualquier democracia. La contradicción es clara. Por un lado, promueve el discurso de la justicia y la ley, y por el otro, justifica la persecución política y la violencia. Este no es solo un ataque contra sus rivales políticos, es una maniobra para erosionar las bases mismas de nuestra sociedad. ¿Y qué sucede si esto sigue? La respuesta es aterradora. Estamos en un punto de no retorno. La situación no solo se está deteriorando, está alcanzando niveles alarmantes. Primero, Trump sigue incitando a la violencia con acusaciones cada vez más graves. Luego, el FBI realiza una redada en Fulton County, incitada directamente por él. Y no solo eso, en su retórica se incluyen ataques raciales, como los que se dieron en Los Ángeles, donde su aliado, Dr. Oz, lanzó comentarios racistas sobre la comunidad armenia. Es un patrón cada vez más visible, una campaña de odio que está desbordando cualquier límite. Lo que estamos viendo es una reacción en cadena, donde cada ataque alimenta al siguiente. A esto se suma la constante amenaza de nuevas redadas, nuevas acusaciones sin fundamento y un control cada vez más estricto de la narrativa. En cada rincón del país, los ecos de la desinformación y la intolerancia se están multiplicando. El problema es que la presión está creciendo y con ella, la capacidad de control de Trump sobre la situación se está desmoronando. ¿Qué pasa cuando todo esto se sale de control? Cuando el discurso se convierte en acción, las consecuencias pueden ser devastadoras. ¿Estamos preparados para lo que viene? Ahora, pongámonos en los zapatos de las personas que están en el centro de esta tormenta. ¿Cómo afecta todo esto a los ciudadanos comunes, a los que no están en el poder, pero que sufren las consecuencias de estas políticas y discursos? Para millones de personas en comunidades como la armenia en Los Ángeles o la somalí en Minnesota, los ataques de Trump son más que palabras. Son amenazas tangibles que alimentan el miedo y la división. Y no son solo los grupos minoritarios los que sienten este impacto. La polarización de la sociedad ha llegado a todos los rincones, afectando a familias, a amigos y a comunidades enteras que ya no pueden mirar al otro sin desconfianza. Este es el daño colateral de un discurso que se ha alejado de la verdad y se ha convertido en una máquina de miedo y división. Si esto te suena familiar, si alguna vez has sentido que los grupos están siendo enfrentados unos contra otros, dilo en los comentarios. Porque esto es algo que nos afecta a todos. Y no podemos ignorarlo. Lo que estamos viendo no es solo un fenómeno aislado de un hombre desquiciado. Hay una maquinaria más grande en juego, y es la forma en que el poder y el miedo se entrelazan. Trump no está solo. Está apalancado en un sistema que ha aprendido a manipular la opinión pública a través de la desinformación. Desde las redes sociales hasta los medios de comunicación, todo está diseñado para crear caos y división. ¿Por qué? Porque el caos genera control. Los gobiernos y las instituciones pueden ser moldeados cuando la gente está distraída, confundida y dividida. Y mientras más polarizados estemos, más fácil es que se nos controle. Este es el sistema que Trump y sus aliados han perfeccionado, un espectáculo constante de controversias y escándalos que nos mantiene mirando en una dirección mientras la verdadera agenda avanza por otro camino. Este no es solo un enfrentamiento político, es un asalto a las bases de la democracia. Lo que está en juego es mucho más grande de lo que parece a simple vista. Y aquí está la verdad que nadie está diciendo. Lo que estamos viendo es solo una fase de un proceso mucho más largo, mucho más peligroso. ¿Y ahora qué? Hay dos caminos posibles, pero ninguno de ellos es claro ni seguro. Por un lado, podríamos estar en el umbral de una gran crisis política, una que podría desbordar las instituciones que aún creemos firmemente que nos protegen. Si Trump sigue adelante con su retórica incendiaria y si continúa manipulando la narrativa del fraude electoral y atacando a las minorías, la polarización podría escalar aún más.
En ese escenario, los enfrentamientos en las calles, las amenazas y las campañas de desinformación llegarían a ser el pan de cada día. Y con ello podríamos ver una erosión irreversible de la confianza en nuestras instituciones democráticas. Por otro lado, hay una posibilidad más aterradora, que al no ser detenido, Trump y su movimiento polarizador se consoliden aún más con apoyo popular que lo respalde en cada paso. Esto podría significar el fin de la política tal como la conocemos y el comienzo de un autoritarismo disfrazado de democracia. Lo cierto es que el futuro es incierto y las decisiones que tomemos en los próximos meses podrían ser decisivas. La pregunta es, ¿quién tomará el control de la narrativa? La respuesta parece ya está en marcha. Este es el dilema al que nos enfrentamos, un hombre cuyo comportamiento ya no solo pone en peligro a sus opositores, sino que amenaza con destruir las bases mismas sobre las que se construye nuestra democracia. Trump no solo está atacando a individuos, está atacando la confianza colectiva en nuestras instituciones. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que está en juego. Mientras todos observamos, el panorama se oscurece y nos queda una pregunta crucial. ¿Cómo permitimos que esto llegue tan lejos? Lo que está ocurriendo hoy no es el final. Es solo el comienzo de una historia que promete volverse aún más peligrosa. Lo que Trump está haciendo ahora podría ser solo un capítulo preliminar de un libro mucho más oscuro. Y mientras el reloj sigue corriendo, la pregunta sigue en pie: ¿quién decidirá cómo termina esta historia? Si esto te ha dejado pensando, si sientes que lo que estamos viendo ahora es solo la punta del iceberg, no olvides seguirnos para más análisis profundos, porque esto no se detiene aquí y lo que venga después podría ser aún más impactante.